Estamos en abril de 2026 y lo que está ocurriendo ahora mismo en el tablero geopolítico del hemisferio occidental no es simplemente una disputa comercial entre vecinos, es el principio del fin de un orden que Washington construyó durante más de un siglo, y si no estás prestando atención con la profundidad que este momento requiere, te vas a perder el cambio más importante que ha vivido América Latina en lo que va de este siglo. Así que quédate porque lo que voy a explicarte hoy conecta puntos que la mayoría de los analistas siguen sin unir correctamente. Empecemos por lo que nadie puede negar. El comercio bilateral entre Estados Unidos y México supera los 800,000 millones de dólares al año, una cifra que convierte a México en el socio comercial número 1 de Washington, por encima incluso de China, y esa interdependencia tan profunda es exactamente la razón por la cual la estrategia de presión máxima que ha empleado la administración Trump desde su regreso al poder no solo no está funcionando, sino que está produciendo exactamente el efecto contrario al que Washington necesitaba. Porque cuando empujas a alguien contra la pared durante suficiente tiempo, esa persona no se queda esperando el siguiente golpe, busca otra salida, y México, junto con Colombia, encontró esa salida, y resulta que del otro lado de esa puerta hay un mundo entero dispuesto a hacer negocios en sus propios términos. Recordemos brevemente el contexto, porque los fundamentos importan. La doctrina Monroe de 1823 declaró que el hemisferio occidental era zona de influencia exclusiva de Estados Unidos, y durante décadas eso funcionó porque Washington tenía la economía más grande del mundo sin competencia real, tenía el dólar como moneda de reserva global, y tenía instituciones como el FMI y el Banco Mundial que canalizaban crédito condicionado a que los países de la región siguieran las recetas de Washington, el famoso consenso de Washington de los años 90 que básicamente decía: privaticen, abran sus mercados, dejen entrar el capital extranjero sin restricciones, y los que no obedecían enfrentaban consecuencias, sanciones, bloqueos, presiones diplomáticas y, en los casos más extremos, intervenciones directas, como Guatemala en 1954, Chile en 1973 o Panamá en 1989, un patrón de comportamiento que define cómo Washington ha respondido históricamente cuando siente que pierde influencia en lo que considera su patio trasero. Pero aquella arquitectura de poder tenía una debilidad estructural que nadie en Washington quiso ver durante décadas. La dependencia era mutua, y cuando el subordinado se da cuenta de que tiene tanto poder de negociación como el patrón, las reglas del juego se reescriben, y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora en tiempo real. Veamos los hechos concretos y recientes, porque la situación ha evolucionado de manera vertiginosa desde que grabé mi análisis anterior, y los desarrollos de los últimos meses cambian significativamente el panorama. En primer lugar, la guerra arancelaria que Trump desató desde el primer día de su segundo mandato ha resultado ser un boomerang devastador para la economía estadounidense. El Instituto Peterson de Economía Internacional estima que si los aranceles del 25% sobre productos de México y Canadá se mantienen hasta 2029, reducirían el PIB de Estados Unidos en 200,000 millones de dólares, y el Badiet Lab de la Universidad de Yale calcula que los hogares estadounidenses ya están perdiendo aproximadamente $1,200 en poder adquisitivo, porque recuerden lo que siempre hay que explicar. Un arancel es un impuesto que pagan los importadores estadounidenses, que luego trasladan el costo a los consumidores de Texas, de Arizona, de California, que van al supermercado y encuentran que los aguacates, los tomates, las autopartes y la electrónica ensamblada en México cuestan más que la semana pasada. Pero la historia tiene una vuelta de tuerca extraordinaria que ocurrió precisamente en febrero de 2026 y que está siendo dramáticamente subestimada en la cobertura mediática convencional. La Corte Suprema de Estados Unidos falló, por 6 votos contra 3, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEPA bajo la cual Trump impuso la mayoría de sus aranceles, no le autorizaba al presidente a imponer aranceles de forma unilateral, porque esa ley lista poderes amplios pero nunca menciona explícitamente los aranceles,
y la Corte concluyó que si el Congreso hubiera querido delegar un poder tan específico, lo habría dicho expresamente, lo que significa que todos los aranceles impuestos bajo esa autoridad, incluyendo los que afectaban a México, Canadá y China desde el llamado Día de la Liberación de abril de 2025, quedaron bajo cuestionamiento legal. Trump respondió el mismo día del fallo invocando la sección 122 de la Trade Act de 1974, una autoridad distinta, para imponer un recargo global del 10% con vigencia de 150 días, pero el punto es claro. La estrategia arancelaria de Washington está siendo cuestionada incluso desde dentro de su propio sistema judicial, lo que le quita músculo a la herramienta que Trump consideraba su arma definitiva. Ahora bien, mientras todo eso ocurría en Washington, México y Colombia estaban construyendo silenciosamente algo que cambia la ecuación de poder de manera fundamental, y quiero que entiendas la dimensión real de lo que está pasando porque no se trata de diplomacia simbólica ni de declaraciones de intención. Colombia firmó su adhesión al Banco de Desarrollo de los BRICS, el bloque que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que se ha expandido significativamente en los últimos años, y ese movimiento tiene una importancia que va mucho más allá de lo financiero, porque lo que está haciendo Colombia al acceder al financiamiento del nuevo Banco de Desarrollo es decirle al FMI y al Banco Mundial, las dos instituciones donde Estados Unidos tiene poder de veto efectivo, que ya no son la única opción en el mostrador, que hay otro lugar donde pedir préstamos y que en ese mostrador no te exigen privatizar tus empresas estatales ni abrir tu mercado de manera incondicional, y esa es una declaración de soberanía económica con consecuencias reales que se miden en capacidad de maniobra diplomática. Colombia, además, se adhirió a la iniciativa de la Franja y la Ruta China, lo que desató críticas inmediatas de funcionarios estadounidenses que declararon públicamente que adherirse a ese programa expone al país a las acciones de China, desde la trampa de la deuda hasta el menoscabo de la soberanía, palabras que son reveladoras no tanto por lo que dicen sobre China sino por lo que revelan sobre el pánico de Washington ante la posibilidad de que uno de sus aliados históricos más incondicionales en la región esté mirando en otra dirección. Y sí, hay que decirlo con honestidad. La relación entre Colombia y Estados Unidos atravesó una crisis aguda cuando Gustavo Petro se negó a recibir vuelos militares de deportados en condiciones que calificó de indignas. Trump respondió con aranceles del 25% que prometió elevar al 50%, Petro respondió con la misma moneda, y aunque la crisis se desescaló en horas cuando Colombia aceptó recibir los vuelos garantizando condiciones dignas, la frase que definió la postura colombiana fue inequívoca: si hay negociaciones, es de tú a tú, no con ningún garrote, y esa frase es el epitafio de la relación patrón-subordinado que Washington mantuvo durante décadas con sus vecinos latinoamericanos. Ahora México, y aquí es donde la historia se pone verdaderamente compleja porque los movimientos son más sofisticados y las contradicciones más profundas que lo que un análisis superficial permitiría ver. El comercio entre China y América Latina y el Caribe alcanzó en 2025 los $565,000 millones, un crecimiento anual del 6,5%, cifra que supera los $500,000 millones por segundo año consecutivo, según datos de la Administración General de Aduanas de China publicados en febrero de 2026, y empresas como BYD y Great Wall Motors están estableciendo plantas de vehículos eléctricos en Brasil y México mientras Huawei despliega infraestructura 5G por toda la región y se multiplican las inversiones en minerales críticos. Pero la situación de México es más matizada y hay que ser honesto al respecto, porque el análisis riguroso exige ver las contradicciones. Por un lado, México está en el centro de la renegociación del TMC cuya revisión formal comenzó técnicamente en Washington el 18 de marzo de 2026 con una reunión entre el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, quienes definieron una hoja de ruta para reuniones periódicas antes del arranque oficial del 1 de julio, y en ese contexto México ha adoptado una postura más cautelosa con China,
llegando incluso a imponer aranceles a productos chinos para no complicar su posición negociadora con Washington, al punto que The Economist describió recientemente que la economía mexicana crece apenas alrededor del 0,8% en medio de esta parálisis de incertidumbre donde la inversión está congelada esperando saber qué pasa con el TMC. Pero por otro lado, la estrategia china de inversión en la región ha evolucionado cualitativamente, pasando de los grandes préstamos estatales hacia inversiones de nueva planta en sectores de alto valor agregado, y lo que está en juego no es solo el presente sino el posicionamiento para la siguiente fase, porque en octubre de 2025 BYD inauguró en Camaçari, en el estado de Bahía de Brasil, la mayor planta industrial de la automotriz china fuera de Asia, con una inversión de más de 1,000 millones de dólares y proyecciones de 20,000 empleos directos e indirectos, y esa es la señal de hacia dónde apunta la trayectoria, que México tendrá que decidir cómo posicionarse respecto a ella. El puerto de Chancay en Perú, desarrollado por COSCO con una inversión de 3,500 millones de dólares, es ahora mucho más que una terminal portuaria, es un centro logístico estratégico que reduce el tiempo de viaje marítimo hacia Shanghái en 10 días, evitando deliberadamente el Canal de Panamá, y que según un análisis de diálogo político publicado en febrero de 2026 crea dependencia económica, genera influencia y ofrece una ventaja logística tangible que altera los flujos comerciales establecidos, y si miramos lo que se está gestando entre Colombia y el corredor logístico que es su posición geográfica única, el único país sudamericano con costas tanto en el Pacífico como en el Atlántico, le permite ofrecer. Lo que tenemos es la siguiente fase de ese mismo plan, un sistema de infraestructura continental que puede operar de manera progresivamente independiente de los puntos de control donde Washington históricamente ha ejercido presión. Hay un concepto que los estrategas del Departamento del Tesoro deberían tener sobre sus escritorios todo el tiempo y que la mayoría ignora: la desdolarización gradual. No el colapso dramático que vende titulares sino el proceso silencioso de transacción en transacción, contrato por contrato, acuerdo por acuerdo, donde la participación del dólar en las reservas globales de divisas ha caído según el FMI del 66% en 2015 a menos del 58% en los datos más recientes, y puede parecer una caída modesta pero en el mundo de las finanzas globales donde hablamos de billones de dólares cada punto porcentual representa cantidades astronómicas de capital que están buscando refugio en otra parte, y Arabia Saudita, el pilar histórico del petrodólar, ya vende petróleo a China en yuanes, India compra petróleo ruso en rupias, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo para liquidar transacciones de gas natural licuado en yuanes, y el sistema de pagos interbancarios chino CIPS, aunque aún no tiene el alcance del SWIFT controlado por Occidente, ya existe y está creciendo, como observa el economista de Cornell Svar Prasad, y lo que importa es precisamente eso, que el sistema ya existe y está creciendo, porque cada país que se conecta reduce su vulnerabilidad frente a las sanciones estadounidenses, y la lección que dio Rusia cuando sobrevivió a la desconexión del SWIFT en 2022 no pasó desapercibida ni en Ciudad de México ni en Bogotá. Las sanciones estadounidenses ya no son una sentencia de muerte económica, son un inconveniente que se puede manejar si tienes las alianzas correctas. La dimensión de minerales críticos es donde la posición latinoamericana se vuelve verdaderamente estratégica para las próximas décadas, y quiero que lo veas con la claridad que merece. El mundo está en medio de una transición energética que independientemente de las posiciones políticas es un hecho económico innegable. La demanda de litio, cobalto, cobre y tierras raras se está disparando porque son los componentes esenciales de las baterías, los paneles solares, los vehículos eléctricos y toda la infraestructura digital que define la economía del siglo XXI, y Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del planeta, Chile y Argentina controlan el llamado triángulo de litio, México tiene reservas significativas de litio y cobre cuya explotación el gobierno ha querido mantener bajo control estatal, Colombia tiene carbón y níquel y depósitos de tierras raras que los estudios recientes sugieren están aún insuficientemente explorados,
y durante décadas estos recursos fueron extraídos bajo condiciones que beneficiaban principalmente a las corporaciones multinacionales en lo que los economistas llaman el deterioro de los términos de intercambio, donde los países latinoamericanos vendían materia prima barata y compraban productos manufacturados caros, pero lo que está cambiando ahora es que países de la región están empezando a decir que ya no van a vender la materia prima para que otros la conviertan en tecnología y se las vendan de vuelta multiplicada por 100. Y si Estados Unidos no quiere ayudarlos a industrializarse, China está más que dispuesta a hacerlo, que es exactamente lo que hizo Corea del Sur en los años 70 y 80 con Hyundai y Samsung. Dejó entrar al capital extranjero bajo sus propias condiciones y mira dónde está Corea del Sur hoy. Y mira dónde están México y Colombia observando ese modelo con atención creciente. Seamos justos con los riesgos, porque la honestidad intelectual lo exige. El primero y más visible es que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados, y de hecho ya vemos las herramientas en acción, no la intervención militar directa que es improbable en el contexto actual, sino las presiones sobre agencias de calificación crediticia, la retórica sobre narcotráfico que en febrero de 2026 llegó al extremo de que el gobierno de Trump calificó formalmente a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una designación que abre puertas a consecuencias legales y diplomáticas de largo alcance, y la presión constante sobre la revisión del TMC, donde Washington está usando deliberadamente la ambigüedad entre revisión y renegociación para generar incertidumbre y obtener ventaja en la mesa de negociación. Porque como señala la economista Gabriela Siller Pagaza del TEC de Monterrey, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer ya ha dicho que no tiene sentido hablar de extender el tratado si México no está cumpliendo con partes importantes, lo que es una señal de las condiciones que Washington quiere imponer en julio. El segundo riesgo es la dependencia de China, y salir de la órbita de Washington para entrar en la de Beijing no es necesariamente una mejora si no se maneja con inteligencia. Sri Lanka tuvo que ceder el control de su puerto de Hambantota a China por 99 años cuando no pudo pagar su deuda y esa lección sigue vigente. Y el tercer riesgo es la coherencia interna, porque una estrategia de diversificación geopolítica solo funciona si hay continuidad, y tanto México como Colombia tienen historias de vaivenes políticos que van de un extremo al otro del espectro ideológico. Pero aquí está la razón por la que a pesar de todos los riesgos la dirección de fondo es difícilmente reversible. No es solo México y Colombia, es una tendencia global que está redibujando el mapa de poder con una velocidad que los analistas convencionales siguen subestimando, porque los países del bloque BRICS ampliado que en el año 2000 representaban aproximadamente el 18% del PIB global, hoy representan más del 35%, y en paridad de poder adquisitivo ya superan al G7, y la ONU publicó en enero de 2026 que la economía mundial crecería un 2,7% en 2026, proyectando que América Latina avanzaría un 2,3% con perspectivas sólidas a pesar de los aranceles y el alza en los costos de transporte marítimo, lo que significa que la región está absorbiendo las presiones de Washington mejor de lo que la retórica trumpista sugería que era posible, y el Peterson Institute y el analista senior Alan Wolf lo han dicho con una claridad que merece atención. Lo que la administración Trump plantea ha dañado la confianza internacional en Estados Unidos, ha debilitado su liderazgo en la OMC y está favoreciendo geopolíticamente a China y a los BRICS, lo que significa que Washington está usando sus herramientas de presión de una manera que produce exactamente el resultado que pretende evitar. Cada pala de presión está cavando más profundo la tumba de su propia hegemonía hemisférica. Hay algo que me resulta verdaderamente fascinante de este momento histórico y que creo que define su carácter único. Ni México ni Colombia están actuando desde la rabia ni desde el resentimiento ideológico, están actuando desde el pragmatismo más frío y calculado. No están diciendo que odian a Estados Unidos, están diciendo que necesitan más opciones, que la dependencia de un solo socio que los trata con desprecio ya no es aceptable, que el mundo ofrece alternativas y que sería irresponsable no explorarlas, y eso no es antiamericanismo,
Es sentido común geopolítico del tipo que cualquier estratega serio aplaudiría si no fuera porque afecta los intereses del actor que históricamente ha definido las reglas del juego. Lo que hay que vigilar en los próximos meses es muy concreto. Primero, la revisión formal del TMC que arranca el 1 de julio de 2026 y que, como bien señala el INCO, será el momento donde México llegará a la mesa con una posición radicalmente diferente a la que tenía en negociaciones anteriores, porque llega habiendo demostrado que puede sobrevivir la presión arancelaria, con el respaldo de un sistema financiero alternativo en construcción y con la conciencia de que 40,000 fábricas estadounidenses dependen de componentes que vienen de México y que esa interdependencia es un escudo tanto como un riesgo. Segundo, los movimientos en materia de divisas y pagos alternativos, porque si en los próximos meses México o Colombia comienzan a liquidar una proporción significativa de su comercio bilateral en monedas distintas al dólar usando el CIPS chino o mecanismos regionales, esa será la señal de que la desdolarización dejó de ser una discusión académica y se convirtió en política económica operativa. Y tercero, la reacción de Washington, que hasta ahora no ha mostrado ningún signo de la lucidez estratégica que requeriría un cambio de enfoque hacia el diálogo y la cooperación genuina, y si la respuesta sigue siendo más aranceles, más retórica de confrontación y más uso de la designación terrorista como garrote diplomático, eso solo va a acelerar el proceso de diversificación que pretende frenar. La doctrina Monroe lleva años muerta. Lo que estamos viviendo ahora es simplemente el proceso por el cual el mundo se da cuenta de que el certificado de defunción ya fue firmado, y cuando dentro de 10 años la gente se pregunte cómo fue que el orden hemisférico cambió tan rápido, van a volver a este momento de 2026, a estas decisiones que parecen técnicas y comerciales pero que en realidad son los cimientos de un mundo completamente diferente, un mundo multipolar con múltiples centros de poder, múltiples sistemas financieros y múltiples modelos de desarrollo compitiendo y coexistiendo, y en ese mundo los que tienen recursos naturales, posición geográfica estratégica y la inteligencia política para jugar en múltiples tableros simultáneamente van a prosperar, mientras los que insistan en que la fuerza bruta sigue siendo suficiente en un mundo que aprendió a esquivar los golpes van a descubrir, demasiado tarde, que el mapa ya cambió y que nadie esperó su permiso para dibujarlo de nuevo.